Señora Presidenta, hace un par de semanas, primero quiero agradecer la presencia del señor Ministro. Sabemos que ha querido participar de esta sesión. Nosotros lo valoramos en el sentido de buscar solución a una problemática que hoy día nos afecta, por cuanto, como todos sabemos, hace un par de semanas fuimos testigos, señora Presidenta, de la interpelación en la cual estuvo presente el Ministro. Es cierto, hubiéramos querido respuestas mucho más concretas, pero el objetivo de esta sesión no busca ni tiene ánimo de ningún tipo para polemizar con el Ministro, sino de buscar soluciones en conjunto con el Ministro al problema que tenemos en algunos hospitales públicos del país. Lo que hoy es concreto es que el gobierno actual del presidente Piñera cambió el protocolo de objeción, disminuyendo los requisitos a las instituciones privadas. La medida anunciada por el ministro Santelices fue ratificada con su publicación en el Diario Oficial. Y tras estos cambios, el protocolo ahora permitía que las instituciones, Presidenta, privadas que se declaren objetoras pudieran mantener sus convenios con el Estado y seguir recibiendo financiamiento público, o sea, la ley del embudo. Pero como era previsible, tras este nuevo cercenamiento a una ya acotada ley que además, gracias al Tribunal Constitucional, creó la inédita figura jurídica de la objeción de conciencia para instituciones, solo faltaba saber cuántos médicos del sistema público de salud se declararían objetores. Porque en el caso de los privados, incluso en aquellos que no tenían problema en recibir recursos de todos los chilenos, era esperable que rechazarían la implementación de esta política pública nacional. Así las cosas, el Ministerio de Salud realizó un catastro, y voy a ser bastante sintético en esto, pero el catastro determinó que de los 971 médicos obstetras, 306 se declararon objetores de conciencia, lo que representa un 31% del total. Como si esas cifras, señora Presidenta, fueran poco y resolvieran el problema, Chile se enteró con sorpresa el pasado 13 de abril que la totalidad de los 16 médicos obstetras que trabajan en el Servicio de Salud de la provincia de Osorno, que me honro representar en esta Cámara de Diputados, se declararon objetores de conciencia en el marco de la ley de aborto terapéutico y determinaron rechazar el practicar aborto en caso de violación. Solo un obstetra objetó la primera causal, 5 la segunda y 16 la última. Es decir, el 100% de los especialistas de dicha área rechaza el aborto en caso de un ataque sexual. Lamentablemente, la misma postura de lo que pasó en Osorno ocurrió en el Hospital Provincial de Huasco, en Atacama. Los 4 profesionales del recinto de salud se acogieron a la objeción de conciencia, lo que quiere decir que si una mujer necesita hacer uso de la ley en Vallenar, tendría que ser trasladada hasta el Hospital Regional de Copiapó, a 147 kilómetros de distancia. Otros 2 casos son los hospitales de Puerto Natales y San Fernando, con las mismas características y las mismas condiciones. Ante esta cruda realidad, el ministro de Salud sostuvo que todos los centros hospitalarios que tengan convenio con el Estado y que estén acogidos a la objeción de conciencia tendrían que dar una solución a las pacientes que requieran de esta atención. La subsecretaria de Redes Asistenciales, la señora Gloria Burgos, dijo que los flujos de resolución, le pido, ministro, por favor, si me puede escuchar, que los flujos de resolución, dijo la señora Gloria Burgos, para los casos donde todos los médicos son objetores, ya están establecidos. Y por lo tanto, la institución que recibe a la paciente que requiere una interrupción voluntaria del embarazo tiene que proveerle esa prestación porque está garantizada por ley. El problema, señor presidente, señor ministro, por su intermedio, presidenta, el problema para el caso de Osorno es que desde el hospital público no era posible derivar a la paciente al sector privado, porque la clínica alemana de Osorno también podría haber sido objetora. De hecho, lo es. Es decir, la única alternativa, al igual que en Atacama, que tienen nuestras mujeres violentadas sexualmente, Osorno tiene los más altos índices de abuso sexual. La única alternativa para estas mujeres es llevarlas a Puerto Montt, a 107 kilómetros de distancia. Pareciera ser, señor ministro, por su intermedio, presidenta, que algunos olvidan que el objetivo de la ley era despenalizar la realización de abortos en 3 causales para evitar abortos clandestinos, para salvar la vida de muchas mujeres y evitar que inescrupulosos, con y sin título, realizaran este tipo de procedimientos. Esta ley se hizo para que las mujeres chilenas tuvieran, aunque fuera parcialmente, un derecho que en el resto del mundo las mujeres tienen desde hace mucho tiempo. Esta ley no se hizo para establecer objeciones para los médicos, ni menos para objeciones del propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, este ministerio no debe conformarse con hablar de derivaciones o de pago de servicios en establecimientos privados, como es su costumbre. El ministro y el ministerio deben hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que se cumpla la ley, ni más ni menos.
Pero en medio de estas cifras, señor ministro, en medio de estas cifras de objeción, lo que más molesta e indigna son declaraciones como la de su subdirector médico del Servicio de Salud Osorno, el señor Jorge Castilla, además concejal de Osorno y supuestamente representante también de las mujeres osorninas, quien sostuvo que lo importante es comprobar, entre comillas, dice, es comprobar la concordancia, miren la gravedad de lo que dice, entre el relato y el periodo de gestación de la mujer que acusa el ultraje. Si concuerda, por el momento debe ser derivada hasta el hospital de Puerto Montt. Es decir, señor ministro, su subdirector médico de Osorno, del Servicio de Salud, lo que está diciendo, y tiene la arrogancia para hacerlo, lo que está diciendo es que primero hay que verificar si es creíble o no la versión de la violación, ministro. O sea, teníamos ley y un mal protocolo y además había que aceptar que algunos médicos objetores se atribuyen, como este doctor Castilla, funciones más propias de la policía y de los tribunales. Lo más terrible, señor ministro, con esta actitud cuestionadora de parte de los facultativos, se da en una provincia que concentra, según las cifras del Ministerio Público, cerca de 1/3 de las denuncias por violaciones. Aquí están mis colegas parlamentarios de Osorno, por abuso sexual y violación. En abril de este año, de 244 causas de violación en mi región, 52 están radicadas en Osorno. O sea, a la vejación sufrida a manos de los violadores, ahora las mujeres de Osorno, víctimas de estos delitos, tendrían que sumar la actitud poco comprometida de aquellos que algún día hicieron el juramento hipocrático. Y como si fuera poco todo esto, en el reportaje titulado La ciudad de los objetores, de la revista Que Pasa, frente a todas las críticas públicas que han recibido los facultativos de Osorno, señor ministro, no sé si usted leyó ese reportaje, el gineco-obstetra Mario Gajardo, jefe del equipo de profesionales objetores, ante la consulta de cómo ha sido lidiar con estos cuestionamientos, responde entre comillas lo siguiente: nosotros hicimos oídos sordos porque no nos afecta en nada. O sea, somos objetores y nos da lo mismo lo que opinen las víctimas, las mujeres y la sociedad. Eso lo dice. En esta entrevista el mismo profesional agrega como argumento para validar la objeción en contra de la tercera causal y para considerar innecesaria la contratación de profesionales no objetores que si una paciente se hace el procedimiento en el hospital va a pasar por pabellón con gente conocida y probablemente habrá gente que se va a enterar de algo que es sumamente privado. Aquí, en cambio, nadie se va a enterar porque la paciente la mandamos a Puerto Montt. Se trató, volvió y listo. Nadie supo. Nadie de nosotros sabe quién fue. No tenemos nombre, lo desconocemos. Eso lo dicen sus médicos, señor ministro. Ante este escenario de brutal falta de empatía de parte de los profesionales y de la falta de solución por parte de las autoridades, es un ejercicio casi natural preguntarse: ¿y cómo llegamos a este punto en que tras años de resistencia a legislar sobre el aborto, siendo uno de los pocos países en el mundo en esa situación, ahora vemos cómo se echa mano a argucias administrativas y mayorías circunstanciales en el Tribunal Constitucional para frenar, trabar y desnaturalizar la aplicación de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales? Y de inmediato se nos viene a la memoria la respuesta que ya casi sabemos de memoria. En julio del 88, el almirante Merino, convertido en parte del Poder Legislativo de facto, presentó una moción que modificó el Código Sanitario a solo meses de dejar ese gobierno, echando por tierra todos los avances que se habían dado en esta materia en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en donde se aprobó un nuevo Código Sanitario que mantuvo la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. O por su parte, cuando el propio presidente Allende en su mensaje del 71 decía que la necesidad de avanzar a la eventual legalización de esta interrupción del embarazo en términos más inmediatos, una ampliación de los criterios para permitir el aborto terapéutico en caso del fracaso de los métodos anticonceptivos. Señor presidente, señora presidenta, estimado ministro, lo que al parecer el ministerio, los médicos objetores, incluso parte del Tribunal Constitucional han olvidado es que el derecho a la salud es, valga la redundancia, un derecho que debe ser garantizado a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Este derecho se encuentra consagrado dentro del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que supone la obligación de los Estados a desarrollar progresivamente los derechos consagrados en la Carta de la OEA. Además, el derecho a la salud, usted lo debe saber mejor que nadie, ministro, se encuentra protegido en el artículo 10 del protocolo adicional de la Convención, que consagra la salud como un bien público que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar. Este reconocimiento del derecho a la salud está contenido en varios instrumentos legales internacionales. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la salud como un nivel de vida adecuada que asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Así, señor ministro,
El respeto al derecho a la salud exige que los Estados se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud. Así, cuando un profesional de la salud ejerce el derecho a la objeción de conciencia, pese a que cuenta con la legítima libertad de hacerlo, el ejercicio del mismo debe ser cuidadosamente limitado, ya que puede terminar sirviendo como barrera para acceder a los servicios de salud reproductiva, como pareciera ser en este caso. Señor Ministro, me quedan pocos minutos, pero quisiera señalar que la bancada del Partido Socialista y gran parte de los parlamentarios de la nueva mayoría hemos actuado en concordancia con lo que creemos, proteger obviamente los derechos de las mujeres del país. Y por eso recurrimos en su momento a la Contraloría para decir de que había una equivocación en las modificaciones al protocolo. Y la Contraloría ha sido clara. El pasado 9 de mayo conocimos el texto del organismo, en que en 7 páginas responde las dudas y hace claridad sobre lo que se podía hacer o no hacer en esta materia. Nosotros no queremos polemizar con usted en esta sesión. Queremos que usted nos dé luces de que va a haber una fórmula de parte del gobierno para solucionar este impasse. No pueden haber mujeres que, como nosotros, en Atacama, en otros lados, queden desprovistas de atención en salud. Eso no puede ser porque es discriminatorio. Eso que dicen sus médicos de que mientras menos lo vean es mejor, es un atentado justamente a los derechos de la mujer. Y por eso queremos que esta sesión sea una oportunidad, no para polemizar con el ministro, sino que una oportunidad para las mujeres del país sientan que tenemos un ministro que se retracta de su equivocación inicial y busca mecanismos para solucionar el problema, para que en cada hospital de Chile se garantice en que haya el 100% de los médicos objetores, ese hospital y ese servicio de salud respectivo va a garantizar de que esa mujer va a estar protegida, de que va a haber un médico siquiera que la va a atender y que no va a ser derivada a otra ciudad para que no la vean en ese hospital porque va a ser mejor, como lo dicen sus médicos. Queremos que el ministro condene las atrocidades dichas por su subdirector médico de Osorno, que han sido brutales, que avergüenzan a una institución tan prestigiosa como el Ministerio de Salud. Señor Presidente, quiero terminar mis palabras diciendo que este Congreso tiene la responsabilidad de legislar y así lo ha hecho representando a la mayoría de la población, respetando el derecho a disentir de la minoría. Sin embargo, no parece justo ni correcto que la voluntad mayoritaria expresada en este caso en la aprobación de la ley de aborto en 3 causales siga tratando de violentarse por la vía administrativa o por mayorías circunstanciales en el Tribunal Constitucional. Y sobre todo, señor Ministro, es profundamente injusto que se siga poniendo objeciones a las conciencias de las mujeres. He dicho.